Bendiciones, bendiciones, estimados hermanos y hermanas. Es un gusto nuevamente poder saludarlos. Hoy vamos entonces a esta clase que se llama El evangelismo es un impuesto de guerra para su pueblo. Ok, como nosotros nos caracterizamos por demostrarle con la Biblia, con las escrituras, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros expresamos, todo lo que nosotros declaramos y confesamos, se lo demostramos delante de la Biblia. Entonces yo se lo voy a demostrar con Biblia en mano lo que le estoy diciendo. No solamente es un antojo. El evangelismo es un impuesto de guerra de Dios para su pueblo. Quizás en su país, quizás este asunto de impuesto de guerra no sea un concepto conocido. Pero a medida que desarrollemos esta clase, usted se va a dar cuenta y se va a enterar entonces de que de repente su país se llame de otra forma. Quizás no se llame como aquí en nuestro país, que se llama impuesto de guerra. Ok, vamos entonces con la introducción. El tema de la justicia divina fue ignorado por generaciones dentro del cuerpo de Cristo. Y solo nos enfatizaron a Jesús como el abogado. Póngame ahí una balanza, póngame una imagen de una balanza. Durante generaciones, yo nací en un hogar cristiano, cuando yo nací era pastor, y entonces yo he podido ver, me crié en el Evangelio, he podido ver cómo solo se nos enfatizó el amor, solo se nos enfatizó la misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo, y se nos enfatizó la compasión, y solo esa parte de la moneda, o sea, solo una cara de la moneda. Pero en nuestras iglesias pentecostales tradicionales se les olvidó a los ministros tener que abordar el otro 50%, la otra cara de la moneda. ¿Y tiene que ver con qué? Con la justicia divina. Entonces, eso fue el gran problema. Entonces, por eso cuando uno habla de que la pena de muerte es bíblica, la gente se asusta, se sorprende. Pero la pena de muerte es bíblica. Cuando uno habla de ojo por ojo y diente por diente, la gente se asusta. Cuando uno habla de maldiciones, de condenación, de sentencia que viene sobre el pueblo de Dios cuando no se logra cumplir con una obligación o con un deber, entonces la gente se asusta. Por eso, porque solo nos enseñaron una parte, yo lo voy a enseñar la otra parte. Cuando Dios me llamó, Dios me dijo, instruidos en justicia, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Solo podemos ser perfectos si somos instruidos en justicia. ¿Y qué es instruir en justicia? Instruir en justicia es educarnos en la verdad escritural, no una media verdad ni una verdad a medias, sino una verdad escritural. Ok, usted ve la balancita, entonces solo se inclinó la balanza solo para un lado. Y mucha compasión, y que de amor, por favor, solo predique de amor. Entonces Dios me dijo, deja que 90% de mis siervos prediquen del amor. Yo no te llamé a predicar sobre el amor, tú predica la otra cara de la moneda, tú predica el otro 50%. ¿Cuál es la justicia divina? Quiero que me le hables la verdad al pueblo, dile la verdad, dile todo lo que yo te voy a mostrar, lo que te voy a revelar en más de 3 décadas. Entonces, por eso en el material que traigo aquí dice, y usted tiene ese manual en su mano. Dice, el tema de la justicia divina fue ignorada dentro del cuerpo de Cristo por generaciones y solo nos enfatizaron a Jesús como el abogado. Sí, que si confesamos que Jesucristo es nuestro abogado, que Él nos Él va a mediar, que Él nos va a defender. Sí, esa parte de 1 de Juan 2:1, que dice que Jesucristo es nuestro abogado. Esa fue la parte que nos enfatizaron, pero no nos enfatizaron la otra parte, que es que Jesucristo también es un juez. No, pastor, es que Jesucristo va a aparecer como juez hasta allá en el tribunal de Cristo, de 1 de Corintios 5. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No, pastor, hasta que nos vayamos y entremos al tribunal de Cristo es que va a estar Jesús como juez. No. Entonces hay facetas de juez de Jesús y lo vamos a ir viendo. Ok, dice el tema de la justicia divina fue ignorado dentro del cuerpo de Cristo por generaciones y solo nos enfatizaron a Jesús como el abogado.
abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. El lado, la parte del amor, de la misericordia, de la compasión y de la ternura. Y no como el juez. De 1 Corintios 5:10. Todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea, él tiene su tribunal. Así como el juez Castel tiene su tribunal. Este es mi corte, dijo el juez Castel cuando dio la sentencia. Este es mi corte, yo aquí mando, aquí Entonces, la corte de Jesús ya va a haber tiempo cuando se convierte en un juez, ya propiamente dicho, pero no significa que no sigue actuando en algunos casos como juez. Amor, misericordia, compasión, ternura, y no como juez. O sea, ese Dios severo, ese Dios exigente, ese Dios amante del derecho, según Isaías 61, amante del derecho. A mí me gusta lo recto, a mí me gusta lo correcto. Y no hay justicia sin verdad, la verdad es la base de la justicia. Por eso es que usted ve que cuando la ira de Dios viene, dice el Salmo 46:3, rugen los mares y tiemblan los montes. Nos escondieron esa otra parte de la moneda, esa otra cara de la moneda. Entonces, ¿qué pasa? Hoy quiero yo enfatizarle eso. Enfatizarle que aquí vienen ya las primeras ordenanzas. Cuando nosotros leemos Mateo 28:19, usted se lo sabe de memoria. Por tanto, id, pongan atención a el imperativo id. En gramática bíblica, el imperativo es una orden. En gramática bíblica, el imperativo es una exigencia. En gramática bíblica, el imperativo es un mandato, no es una opción, no es si quiere, no es si puede, no es si desea, no, es ir, es una orden. Y es una orden directa, porque esos dos pasajes que yo lo voy a mencionar, Jesucristo habla de manera directa. Dios no lo habla a través de Juan, Dios no lo habla a través de Pablo, a través de Santiago, no. Jesucristo con sus propios labios y con su propia boca está diciendo ir allá en Mateo 28:19, que usted se lo sabe de memoria. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ok. Pero también Marcos 16:15 dice, y le dijo, id. Aquí se vuelve a repetir otra vez el imperativo id. Por tanto, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ok, estos dos pasajes mencionan el imperativo id. En gramática bíblica, el imperativo id es una orden directa emitida por una autoridad al más alto nivel. ¿Quién? Jesucristo. No usó el Espíritu Santo a Pablo para decir ir, no usó el Espíritu Santo a Pedro para decir ir, no usó el Espíritu Santo a Juan para decir ir, sino que él mismo con sus propios labios y con su propia boca dijo, por tanto, ir. En gramática bíblica el imperativo ir es una orden directa emitida por una autoridad de más alto nivel, porque fue dicha por el mismo Jesús de Nazaret. Por tanto, no es una opción, por tanto, no es una elección, por tanto, no es una sugerencia, por tanto, no es una preferencia, ni una posibilidad. El no cumplimiento a esta obligación conlleva una sentencia de condenación. Esa es la parte de Dios que no me gusta, esa es la parte de la que le voy a hablar. Vamos al primer numeral. Numeral 1. El evangelismo es el don más importante para el reino de Dios, no en el cuerpo de Cristo. Ojo, en el cuerpo de Cristo todos los dones son importantes, porque todos cumplen con una función, todos cumplen con una asignación. Por lo tanto, entonces cuando yo le digo que el evangelismo es el don más importante para, no le estoy diciendo el reino de Dios, para. ¿Por qué razón? Porque si de saquear el infierno, si de poblar el cielo se trata, deberemos entonces de saquear el infierno. Solamente saqueando el infierno vamos a poblar eso que usted y yo conoce como el reino milenial. Quiere decir entonces que la única forma de reinar, de poblar, de traer a esa gente al reino milenial es solamente a través de la predicación. El evangelismo es el don más importante para el reino de Dios, no en el cuerpo de Cristo. La redención es un combo, la redención es un paquete en donde ya nos fue dado intrínseco el evangelismo. Y ya leí los pasajes que ya le mencioné, de Marcos 15:15 y de Mateo 28:19, pero igual también le voy a mencionar 2 Corintios 5:18. 2 Corintios 5:18 nos dice, del 18 al 20, nos dice, pero fíjense que el párrafo de 2 Corintios capítulo 5, versículo 11, el párrafo es el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es el ministerio que todos los creyentes tienen, pero que pocos quieren ejercer. El ministerio de la reconciliación del que nos habla el capítulo 5, versículo 11 de este pasaje que nos titula el ministerio de la reconciliación, es el ministerio que todos los creyentes tienen, pero que pocos quieren ejercer.
Eso viene en el combo, eso viene en el paquete. Cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, ahí dentro de ese paquete venía el evangelismo. Que usted tiene que testificar, que usted tiene que predicar, que usted tiene que hablarle a otros de Cristo. Ok, por eso dice ahí, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ese es el ministerio de la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ok, vamos con el otro. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ok, nos encargó, nos delegó, nos puso la obligación, nos encargó el ministerio de la reconciliación. Todos ustedes tienen el ministerio de la reconciliación, que no es otra cosa que evangelizar al mundo, que no es otra cosa que llevar a cabo la gran comisión, que es gran porque es la más grande, porque es la tarea más digna, encargada a todos los lavados por la sangre de Cristo. O sea que el ministerio de la reconciliación lo tienen todos. Es que lo que pasa es que la gente relaciona ministerio con púlpito. Es que la gente relaciona ministerio con 4 paredes, iglesia. Y la verdad que el concepto original de ministerio de doulos, que es esclavo, y es también diácono, que es el que sirve. O sea, usted ya tiene un servicio que hacer dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. En el púlpito, no fuera del púlpito. ¿Qué es la evangelización? Entonces, ¿qué pasa? El evangelismo es lo más importante para el reino de Dios. La redención es un combo, un paquete en donde ya vienen intrínsecos el evangelismo. ¿Nos guste o no? Lo que no es que evangelice el pastor. No. Este es un impuesto de guerra. ¿Qué es? Este es un impuesto de guerra. Se lo voy a demostrar. Dice entonces, el ministerio que todos los creyentes tienen, pero que pocos quieren ejercer, el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores. Y un embajador es el que representa a un reino en otro. Es el que representa a un país en otro. Es el que representa, gracias, en una nación, representa una nación a otra nación. Ese es un embajador. Ok, dice entonces acá. Le voy a dar algunas razones bíblicas que confirman que el evangelismo es lo más importante para el reino de Dios. Les voy a dar algunas razones bíblicas que confirman que el evangelismo es el don más importante para el reino de Dios. Primero, siempre que se habla en las escrituras de predicar el evangelio se utiliza el imperativo ir, que denota una orden, y una orden es un deber y una obligación. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se nos obliga a que echemos fuera demonios, o a que sanemos a los enfermos, o a que hagamos milagros, etcétera, etcétera. Obviamente que tenemos la autoridad de hacerlo, y de hecho muchas veces deberemos hacerlo. Sin embargo, no es un imperativo, sino una sugerencia y una opción. ¿Habrá que echar fuera demonios? Sí. ¿Habrá que dar por los enfermos? Sí, pero en segunda instancia, no en primera instancia. Echar fuera demonios es una opción. Orar por los enfermos y por una enfermedad terminal es una opción. No es una orden, pero el evangelismo es una orden. Se lo voy a leer, eso es interesante. Siempre que se habla en las escrituras de predicar el evangelio se utiliza el imperativo ir. Ya le mostré 2 pasajes. Que denota una orden, y una orden es un deber. Y es una obligación. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se nos obliga a que echemos fuera demonios. Ir y echar fuera demonios. Ir y sanar a los enfermos. No. Se nos pone como una opción. Si querés ir, Ismael, a echar fuera demonios, andá. Si querés liberar a esa persona, a liberarla. Pero no la libero porque se le van a meter 7 más y después ya no lo pueden liberar. Entonces mejor arriesguese porque no lo libero. Porque usted no puede estar orando por la gente, echándole fuera demonios y se van a endemoniar otra vez. Y vuelven a venir a orar y echarle fuera demonios y se van a endemoniar otra vez. Y viene otro. No se desgaste. No se desgaste en eso. Si usted fue liberado, mire, trate de que no se le vuelvan a meter demonios, porque se le van a meter 7 más y no lo va a poder liberar. Porque el Estado, dice la palabra, viene a ser peor que el primero. A los ministerios de intercesión, tengan cuidado con eso. Por eso ministrar no es algo. Andar echando fuera demonios, eso no es algo. Porque usted le echa fuera demonios a esa persona y esa persona no se cuidó, no guardó esa liberación y fue y se endemonió y se le metieron 7 más. Y cuando viene acá, ya no se lo puede liberar.
Por eso aquí nosotros nos acostumbramos a liberar, lo libero. Vaya, el demonio otra vez, lo libero. Vaya, el demonio, no y no. No se desgaste haciendo cosas superficiales. ¿Cuántos entienden eso? Así que si usted es liberado, dele gracias a Dios, pero se ve endemoniado y es provisorio. Siempre que se habla en las escrituras de predicar el evangelio, siempre que se habla en las escrituras de predicar el evangelio, se utiliza el imperativo ir, que denota una orden es un deber y una obligación. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se nos olvida que echemos fuera demonios. Debemos de hacerlo, claro, en segunda instancia. O que sanemos a los enfermos, debemos de hacerlo en segunda instancia, no en primera instancia. Hacer milagros en segunda instancia. Obviamente que tenemos la autoridad para hacerlo, y de hecho muchas veces deberemos de hacerlo. Sin embargo, no es un imperativo, sino es una opción, es una sugerencia, es si usted quiere. Dos, sobre el asunto de razones bíblicas que confirman que el evangelismo es el más importante para el reino de Dios. Es cuando una alma se salva que existe en los cielos, no cuando alguien es liberado de los demonios o es sanado de una enfermedad terminal. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15:7. ¿Ven? ¿Se fija cómo es esto? Se fija que estas son las verdades que se han escondido. Es cuando una alma se salva que existe en los cielos. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepintió. En el cielo se desató una kermés porque alguien fue liberado de los demonios. No hay un pasaje que me diga que hay una kermés en el cielo porque alguien fue liberado de SIDA o porque alguien fue liberado. No existen pasajes, pero sí hay pasajes que dicen: os digo que así habría más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué la kermés así? Con los dos ojos. Es cuando un alma se salva que existe en los cielos. No cuando alguien es liberado de los demonios. ¡Ay, que se liberaron! ¡Que se liberaron! ¿A qué se demonió? ¿A qué se demonió? Y yo no me voy a estar desgastando. Eso no me lo creo. Olvídense. No me tengo bien claro eso. Yo no me voy a desgastar. Ay, quédese atado con 7 cadenas, con 7 grilletes. Ay, quédese prisionero de por vida. Y usted decidió eso. Y el mundano no decidió nacer mundano, ni decidió nacer inconverso. Por eso hay que le ayudar. Estoy en la segunda. 3. Todos los reconocidos y grandes evangelistas del planeta lo afirman y ninguno de ellos lo niega. Y es lo siguiente: que un alma se convierta a Cristo es el milagro más grande. ¿Por qué, pastor? Le pregunté yo a Alberto Montes una vez que vino a un congreso de la confraternidad, la convención de la confraternidad. Y me acerqué y le dije: evangelista, confírmeme eso. Es ¿cómo es? Que un alma se salve, que un alma se convierta a Cristo, es el milagro más grande, me dijo. Y le pregunté por qué. Y me respondió: porque alguien puede ser sanado de una enfermedad terminal y aún así perder su alma. ¡Ay, fui sanado de SIDA! ¡Qué bueno! Pero la gente solo anda buscando la sanidad, no al sanador. La gente anda buscando la salvación, no al salvador. La gente anda buscando el milagro, no al milagroso. Entonces, alguien con todo y ser sanado de una enfermedad puede irse al infierno. Y a Dios no le conviene eso, ni tampoco a él le interesa eso. La tercera razón por la cual el evangelismo es lo más importante. No, el más importante en el reino de Dios, en el cuerpo de Dios. Todos los dones son importantes, pero eso es importante porque hay que poblar el cielo. Y de la única manera solamente saqueando el infierno. Todos los reconocidos y grandes evangelistas del planeta lo afirman y ninguno de ellos lo niega. Y es lo siguiente: que un alma se convierta a Cristo es el milagro más grande. Porque alguien puede ser sanado de una enfermedad terminal y aún así perderse. Porque alguien puede ser sanado de una enfermedad y aún así irse al infierno. Así que es preferible entrar mutilado, pero salvarse. Así que es mejor entrar mutilado, pero salvarse, que con todo su cuerpo y ser echado al infierno. Mateo 18:7. Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, cortado y echado de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco
alguien sea sanado del SIDA. El milagro más grande, hermano, no es que alguien sea sanado del cáncer. El milagro más grande no es que alguien sea liberado de los demonios. No es que un satanista se convierta. El milagro más grande es que un alma, ¿qué? Se salve. Ok, ¿estoy en el qué? Estoy en el tercero. Dice, ahora voy al cuarto. El poder es para ser verdaderos testigos de Jehová. Eso es 1:8. El poder es para ser verdaderos testigos de Jehová, no testigos de Rusia. Los testigos de Rusia no necesitan poder para estar vendiendo la atalaya. No. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? Para echar fuera demonios. El contexto no me dice eso. El contexto de Hechos 1:8 no me dice que el poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, no. Recibiréis poder. ¿Para qué? Para que me seas testigo. No vas a recibir poder para echar fuera demonios. No vas a recibir poder para sanar a los enfermos. No vas hay que hacerlo en segunda instancia. Pero no en primera instancia porque no es una prioridad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estoy en el argumento número 4 de por qué el don de evangelismo es el don más importante para el reino de Dios. El poder es para ser verdaderos testigos de Jehová. Hechos 1:8 nos explica claramente para qué nos fue dado el poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria hasta el último de la tierra. Con solo ser templo del Espíritu Santo ya poseemos poder. ¿Cuántos tienen poder acá? Levanten la mano. ¿Saben por qué tienen poder? Porque el Espíritu Santo está en ustedes ya. ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Ajá, pero si yo tengo poder y no lo uso, ¿para qué me sirve tener? Entonces, ¿qué pasa acá? Dice, con solo ser templo del Espíritu Santo ya poseemos ese poder. Sin embargo, Romanos 1:16 va más allá, porque profundiza en dónde está concentrado todo ese poder y cómo debe ser canalizado. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 1:16. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es poder de Dios para echar fuera demonios, sí, en segunda instancia. Es que es poder de Dios para liberar a los sinópticos, sí, en segunda instancia. Es que es el poder de Dios para echar fuera el cáncer, sí, en segunda instancia, pero no en primera instancia. ¿Va que estamos orinando fuera el guacal? Perdonen a nuestros alumnos, este es un folclorismo que utilizamos en nuestro país para designar a alguien que está desubicado. Siempre se me sale lo catracho. Ustedes lo saben, cuando he estado allá también se me sale lo catracho. Así que ustedes son testigos de eso. Ahora, dice acá, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Así que es a través de la predicación de la gracia que se cree. Así que es, ¿cómo es? Dice, así que es a través de la predicación del Evangelio de la gracia que se salva el ser humano que cree en él. Por tanto, el Evangelio es la razón de ser de ese poder. Que procede del griego dunamis. Poder procede del griego dunamis, que es de donde procede el término dinamismo. Numeral 2. Cobro de intereses moratorios como consecuencia del incumplimiento de un compromiso. ¿Cómo, pastor? Sí. Cobro de intereses moratorios, estoy en el numeral 2. Cobro de intereses moratorios como consecuencia del incumplimiento de una obligación o de un compromiso. Póngame por favor 1 Corintios 9:16. Pero si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta, vía impuesta. Impuesta. No es una opción, no es si quiere, no es si debe, no es si desea, no es que si le antoja, no, me es impuesta, no, tenés que hacerlo, sí o sí, punto. Me es impuesta necesidad, y hay de mí. Ese hay de mí que es una amenaza, ¿sí o no? Y una amenaza es una extorsión.
Así dice el diccionario enciclopédico de la Real Academia Española cuando yo busco sinónimos. Cuando yo busco sinónimos de esa palabra, ¡ay de mí! Me sale una amenaza. Pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. ¡Y de mí! Si no anunciar el Evangelio. Si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Ok, necesidad, un impuesto. Me es impuesta, un impuesto. Necesidad, una obligación. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio, una amenaza de sentencia. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio, una amenaza de sentencia. ¿Qué es impuesto? Tributo exigido y de carácter obligatorio. ¿Qué es tributo? ¿Qué es impuesto? Tributo exigido y de carácter obligatorio. Pago o remuneración de o por algo. Sanción impuesta por el cumplimiento de una orden superior. El toro viene y le dice, tiene que pagarme tanto a la semana. Llega el toro a su casa. Quizás en su país no se esté generando ese fenómeno, pero nosotros tenemos un fenómeno aquí de maras y pandillas, en donde se le pide impuesto de tierra a un negocio y con el susodicho de cuidarlo y de protegerlo y de vigilarlo, miren, nosotros lo vamos a cuidar. Con ese susodicho y con ese argumento, entonces le piden dinero a la semana, a la quincena o al mes. Y esa persona tiene que darlo porque no es si quiere, no es si desea. Es una orden superior del toro. El toro es el jefe. Ok, ¿qué es impuesto? Tributo exigido de carácter obligatorio, pago, remuneración de o por algo, sanción impuesta por el cumplimiento de una orden superior. Viene el sicario o gatillero, que es un principado de muerte. El COVID fue un principado de muerte. El COVID fue un principado de muerte y como muchos no habían cumplido con el pago, con la renta, entonces se fueron del COVID. Ese es mi punto de vista y ese es el razonamiento de un estudiante serio de las Escrituras. Si usted difiere, tiene todo el derecho de diferir. Si usted no está de acuerdo conmigo, tiene todo el derecho de no estar de acuerdo. Yo soy un estudiante serio de las Escrituras por más de 3 décadas y yo sí estoy convencido de eso. ¿Cómo se explica usted, y solo para efecto educativo? Ojo, solo para efecto educativo. No me vaya a malinterpretar, por favor. ¿Cómo se explica usted que la unción pudre los yugos? Isaías 10:25. ¿Cómo se explica usted que la unción pudre los yugos? ¿Y cómo se explica usted que el 16 de Mateo dice que todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares ahí en la tierra será desatado en el cielo? Y dice que te daré la llave de Hades. ¿Cómo se explica usted tanto persona ungida que se fue en el COVID? Y no es que la unción pudrió yo, porque esa unción no pudrió ese yugo. Porque hay un momento que se pasa la factura y le dice, mire, esta es la deuda que usted tiene. Y fíjese que esa deuda que usted tiene ya tiene intereses moratorios. ¿Qué? Si ya tiene intereses moratorios, fíjese que usted no hizo lo que yo lo mandé a hacer. Yo solo lo mandé a hacer 3 cosas: adorarme en lo interno y en lo externo, edificar a la iglesia, que es lo que estamos haciendo ahorita, y evangelizar al mundo. Pero fíjese que usted se puso a construir emporios de radio y televisión. Y eso no está no, eso yo no ordené eso. Fíjese que usted se puso a levantar emporios económicos de negocios utilizando el ministerio. Fíjese que usted se puso a levantar televisoras. Y fíjese que eso yo no lo ordené. Por eso usted y yo tenemos que hacer cosas esenciales. Porque yo le voy a decir algo. Usted tiene que convertirse en un miembro del cuerpo. Usted tiene que convertirse en un órgano del cuerpo vital. Yo quiero ser en el cuerpo de Cristo un órgano del cuerpo vital, para no ser apartado así nomás. Porque usted puede vivir sin un dedo, usted puede vivir sin un pie, usted puede vivir sin una mano. Aquel gran influencer, aquel youtuber, ¿verdad? Que solo es el minquito, ¿se acuerdan? Él puede vivir sin los pies, puede vivir sin las manos, es solo con el minquito, con el tronco. Pero usted no puede vivir sin los riñones, usted no puede vivir sin el corazón, usted no puede vivir sin el cerebro, usted no puede vivir. ¿Qué órganos? Sin los pulmones. Nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos que convertirnos en miembros del cuerpo, en órganos vitales
para no ser apartados y separados así fácilmente con una pandemia. Usted tiene que hacer cosas esenciales y no usted me entiende. Usted entiende. Porque si usted no hace cosas esenciales en el reino de Dios, ¿qué te llamé, Ismael? Te llamé, hijo, yo te he llamado en justicia para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que mueran en tinieblas. Ese fue el mandato que Dios me dio. Y Dios me dijo, quiero que instruyas a mi pueblo en justicia. Por eso usted es testigo que tenemos algunos de 15 naciones. Usted es testigo de eso. Usted es parte de esas 15 naciones. Por eso, ¿por qué razón? Porque Dios me llamó, es que yo no voy a hacer lo que yo quiera. Mire, mucha gente no va a ser galardonada, no porque no llegó hasta el final, ni porque se salió, no salió, no va a ser galardonada porque no hizo lo que Dios le puso a hacer. Yo no te puse, hombre, Dios me dijo hace muchos años, yo te llamaba a edificar vidas, no a construir edificios. Y me lo repitió. ¿Me oíste lo que te dije? No, señor. Yo te llamaba a edificar vidas, no a construir edificios. No quiero que pierdas el tiempo construyendo un emporio económico y te olvidaste de lo esencial. Y Dios te puso a hacer. Ahora, pasa la factura, sí, se pasa la factura. Ok, tributo exigido, impuesto, tributo exigido de carácter obligatorio, pago, remuneración por algo o de algo, sanción impuesta por el cumplimiento de una orden superior. Viene el sicario, el gatillero, que es un principado de muerte. El COVID fue, me dijo Dios a mí, el COVID fue un principado de muerte. Y el Señor, me dijo el Señor, el COVID fue un principado de muerte y que fue usado, me dijo, por mí como un verdugo. ¿Qué es un verdugo? La crisis, el valle de sombra de muerte, el desierto, la dificultad y especialmente la enfermedad, es cuando nos pasan la factura, pero ya tiene intereses moratorios. Entonces se convierte esa dificultad, esa crisis, se convierte en un verdugo. ¿Qué es un verdugo? Un castigador. Cruel sin piedad. ¿Qué es un verdugo? Un azotador. ¿Qué es un verdugo? Un asesino. ¿Para qué? Enviado para torturar. Mateo 18:34. Y enfurecido su Señor lo entregó a los verdugos. Y enfurecido su Señor lo entregó a sus verdugos. Eso lo encuentra en Mateo 18:34. Hasta que pagara todo lo que debía. La Nueva Versión Viviente dice: tan enojado estaba el rey que lo envió a la cámara de tortura. Hay sanción por no cumplir con la deuda mediante una imposición directa. Hermanos, impuesto, tributo exigido de carácter obligatorio, pago de remuneración de o por algo, sanción impuesta por el cumplimiento de una orden superior. Viene entonces el sicario, el gatillero, que es un principado de muerte como el COVID. Tiene que ver con una enfermedad terminal, tiene que ver con el COVID, tiene que ver con cualquier crisis, y es enviado, ese sicario, ese asesino, es enviado como un verdugo para exterminar a los que tienen puertas abiertas por haber incumplido algunas obligaciones. Dios habla hoy de 1 Corintios 9, 16, 17 por eso. Si lo hiciera por iniciativa propia, tendría derecho a una recompensa. Pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo con un encargo. Ya me tiene el encarguito, dice el Señor. Ya me tiene el encarguito. La rentita de la semana ya me la tiene. No, fíjense, no la tengo muy bien. La otra semana es todo, ¿ven? Ok, a la otra semana viene, ya me tiene el encarguito. Ya me tiene la rentita. No se la tengo. Ok, la otra semana es el triple. Entonces, cuando es triple y no lo tiene, entonces le reporta al jefe. ¿Y qué le dice el jefe? Esto es, en mi país, Honduras, esto es muerte. Entonces él dice: elimínamelo, por favor. O sea que ya no lo voy a cobrar, no le cobres nada, elimínamelo, por favor. Y es una orden que viene directa. Una orden directa. Ahora, extorsión. Presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas. Póngame el texto otra vez. El texto de 1 Corintios 9, 15 y 16. Amenaza, extorsión, presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas. Extorsión, presión que se... Vaya a leer. Diccionario enciclopédico de la Real Academia Española. No estoy inventando absolutamente nada. Estoy siendo objetivo y le estoy hasta revelando mis fuentes. Pero yo de nada me he aprovechado. No, el 16. Pues si anuncio el evangelio, no
no tengo de qué, porque me es impuesto. Necesidad y hay de mí amenaza. Estás amenazado. Estás amenazado. Hay de mí. Por eso que es extorsión, presión, que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener lo exigido. La extorsión consiste en obligar a una persona a través de la coacción o la intimidación con el objeto de lograr el fin. Les estoy dando las definiciones exactas y completas de lo que es esto. Ok. Dice acá entonces, dice entonces que por qué la unción no pudo poder los yugos. ¿Por qué dice que todo, póngame 16:15, todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo, y que dice que yo os daré las llaves del Hades. ¿Qué es el Hades? Muerte. Hades del griego para infierno y Seol del hebreo para infierno. ¿Y qué es infierno? Infierno es muerte, primero, en primera instancia. Luego la connotación espiritual para dónde va la persona. Ahora, ¿pero qué dice acá entonces? Dice que ¿por qué no se ve reflejado si la unción puede los yugos? Una persona, aquí ya estoy terminando. Una persona estaba entubada, familiar mío. Estaba entubado con el COVID. Y me llamó. Yo me asusté. ¿Dónde estás? Estoy entubada. ¿Cómo estás con COVID? Estoy con COVID. Ya le prometí al Señor, hablaba cansada, ya le prometí al Señor, ya le dije que cuando siempre sana, ya hice un pacto con Él, y siempre sana, yo voy a ir a la iglesia y me voy a consagrar, y que esto y que lo otro. Ok. Entonces vine yo y le dije, pero vos estás consciente de lo que estás prometiendo a Dios, porque Dios te va a sanar, porque Él es un Dios de pactos, Él te va a sanar. Vos estás haciendo un compromiso, un convenio, una alianza, un tratado con Él, y Él es un Dios de pactos. Si no, miremos los 8 pactos en todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Entonces le digo, y vino y la sanó. Y entonces me dijo, una vez que me la encontré, le dije, ay, iglesia, no, mira, que no entiendo. Entonces yo le dije una gran verdad. Estas son las verdades que muchos no nos gusta decir. Porque decirle la verdad a alguien es hacer el trabajo sucio. Y nadie quiere hacer el trabajo sucio porque todo el mundo quiere quedar bien con todo el mundo. Pero los que tenemos un compromiso con Dios y estamos obligados a instruir en justicia, no podemos negar la verdad ni esconderla. Entonces yo le dije, pues, esta es la última oportunidad, eso se llama conmutación de pena. ¿Por qué razón? Porque cuando yo les hablo de la justicia, alguien no vuelve a poner ¿cómo se llama? La balanza. Cuando yo les hablo de justicia, recuerden ustedes que en la Biblia encontramos un lenguaje jurídico, encontramos un vocabulario parlamentario. Juez, justo, justicia, verdad, tribunal de Cristo, trono blanco. ¿Qué otra cosa? Lenguaje parlamentario. Ahí estamos viendo ahorita a un abogado para defendernos, pero cuando usted no obedece se convierte en un juez para juzgar. Entonces, mire usted qué tremendo. Siempre búsqueme por favor ese pasaje de Mateo 16:15, donde dice, ya les expliqué qué dice, por favor, para ver si lo podemos leer. Solamente para ver que por qué la unción no pudieron los yugos de muchos hombres y mujeres de Dios ungidos. ¿Por qué? Porque hubo una factura que se pasó. Que alguien me lo explique de otra manera, pero con Biblia en mano. Yo le digo a una persona, no estoy de acuerdo con usted, demuéstreme lo contrario, pero demuéstremelo con Biblia en mano, por favor. Hasta el sol de hoy no me lo demuestra. Demuéstremelo con Biblia en mano, demuéstreme que estoy equivocado. Tengo 3 décadas de estudiar este libro, pero seriamente, no un versiculito de Biblia. He estudiado este libro 5, 6 horas, 7, 8 horas diarias sin despegar. Y si usted piensa que soy cualquier perico de los palotes, que le menciona un versículo y que piensa que sabe. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia usted? No, ya lo recuerdo. Usted no ha leído la veces la Biblia que le he leído. Ahí te da. Entonces, dice aquí esta cosa. Vamos a ver. Dice acá, ¿por qué la unción no pudieron los yugos? El Dios justo va a permitir una audiencia de descargo en un tribunal frente a un juez para que nos defendamos con argumentos válidos y sólidos de las acusaciones de las que estamos siendo objetos
oral. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama audiencia de descargo. Viene y Dios dice, bueno, Señor, fíjate que no predicaba el evangelio porque no tenía tiempo, porque no trabajé, y tu vecino, no, es que no me llevo con ellos, y tus familiares, no, es que tampoco me llevo con ellos, y tus compañeros de escuela, y tus compañeros de colegio, y tus compañeros de universidad, no hay excusa hoy, inexcusable, eres hombre, dice la Biblia. Pero la gente se inventa cientos de excusas, y te va a dar una audiencia de descargo. Yo le dije, ahorita pasaste por una cosa que se llama audiencia de descargo en justicia divina. Por eso pasaste por audiencia de descargo. ¿Qué significa eso? Significa que no tenés tu oportunidad. ¿Qué? Me duele decir, pero te vas en la otra. Pero cuando le quieras decir a Dios, el papá conmigo bastante. Y la que no me lo cumpliste, ¿verdad? Por eso la palabra dice, cuando vayas a cumplir, cuando vayas a prometer algo, cuidado. Y si lo prometes, no tardes en cumplirlo. Ahora, aquí está. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares será atado en el cielo, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en la tierra. Póngame el todo. No, entonces regrésemelo al 18. Más. Al 18. Al 15. Vamos a ver, perdón, al 17. Ya. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, roca, Petra. Y sobre esta roca, o sea, mi casa va a estar fundada sobre roca, no sobre arena. Ok, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué? La muerte no puede conmigo. La muerte no puede conmigo. Pero si trato de estar en línea. Pero la muerte no puede conmigo, pero no está en línea. Entonces le va a decir, pero yo, cuando llegue el principal de muerte, pero yo sí puedo con vos. Vos pensás que no puedo con vos, pero sí puedo con vos. ¿Por qué razón? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. ¿Dónde están sus fundamentos? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán ante muerte. Ok, vamos con el 19. Y a ti te daré las llaves. Vaya, tenés. No solo no te va a tocar el infierno, no te va a tocar el infierno, eres intocable. Pastor, no me va a dar una gripe. ¿Cómo no? Pastor, que no se me van a inflamar las venas. ¿Cómo no? Pastor, que no se me va a inflamar la muela. ¿Cómo no? Pastor, que no me va a dar una fiebre. ¿Cómo no? Estoy hablando de enfermedades terminales. Estoy hablando de enfermedades terminales. Y a ti te daré las llaves, tenés las llaves, mira. Te entrego las llaves, autoridad, poder, dominio. Yo tengo las llaves. ¿Ah? Y todo lo que atare aquí en la tierra será atado. La famosa confesión de la teología, la teología de la confesión positiva. Y yo declaro, y declaro. Se va a quedar 50 años declarando y no va a pasar nada, porque no anda en línea con la palabra. Porque más bien ya están a punto que le pasen la factura, vaya papita. A través de vos nadie se ha convertido a Cristo. Están a punto de pasarle la factura. Y entonces, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo. Es que mire, es importante que Dios lo conozca a usted. Si Dios lo conoce a usted, porque dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Una cosa es que usted conozca a Dios, un día le puedo predicar de esto, y otra cosa es que Dios lo conozca a usted. Si Dios lo conoce a usted, Él da referencia al infierno de usted. Mira, este es Ismael. ¿De dónde quieren que lo conozca? Este es Ismael. Y este tipo no me lo pueden tocar. Atarse en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra, y su palabra tiene poder. Entonces, ¡demonio! Entonces el demonio voltea a ver al cielo y Jesús le dice, sometete a la autoridad. Un día le voy a predicar esto. Ok, sigamos con el último versículo, porque esto es cierto. Ok, ahí nomás. Ahora, ¿por qué la unción no pudieron los yugos? El Dios justo, así como le dije yo a mi familia, el Dios justo va a permitirnos una audiencia de descargo en un tribunal frente a un juez, para defendernos con argumentos válidos y sólidos. Asegúrese que esos argumentos suyos sean buenos. Oye, porque a él no se lo va a echar a la bolsa con la excusita del trabajo. A él no se lo va a echar a la bolsa con esa excusita. Oye, esa excusita del trabajo es muy barata. Tiene que conseguirse otra más sólida, porque se va a enfrentar frente a un juez. Y un juez solo le va a decir, vamos a ver, en mi tribunal no me mienta, por favor. Si usted me mienta, ahorita no lo saca. No me mienta. Y él, es que por el trabajo que lo realizaba. Y no tiene un montón de compañeros en su trabajo. ¿Cuándo va a traer a alguien a la iglesia?
Yo aquí felicito a personas que, ¿cómo traen gente? Felicito a personas, ¿cómo traen gente a la iglesia? Yo los felicito. Yo los felicito. Ah, ¿usted cuándo va a traer a alguien? ¿Cuándo va a traer a alguien a la iglesia? Los hombres lisonja. Los hombres lisonja. Y Martino no vive lisonja. Ok. Y ese pastor es yuca, dice, Dios santo. Y ese pastor es el pastor de usted. Sí. ¿Y cómo aguanta usted? ¿Y cómo soporta usted? Ok, conclusión. El Dios justo va a permitirnos una audiencia de descargo en un tribunal frente a un juez para defendernos con argumentos válidos y sólidos de las acusaciones de las que estamos siendo objetos por alguien. Entonces, Dios en su misericordia, porque cuando va a ser juez, Él se va a comportar misericordioso y va a decir, quiere hablar, mira, quiere defender. Porque nadie puede ser juzgado sin ser escuchado primero. Y como Él es un Dios justo. Y va a empezar a decir, no, Señor, que quiera que evangelice porque fíjate, y eso lo escuchamos. Y Él va a ir anotando si son válidas las razones. Ah, es que esperaba que yo pensé que era un pastor que tenía que predicar, porque nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Nadie va a poder alegar desconocimiento de la ley cuando esté frente al tribunal de Cristo. Pero ahí desde la Constitución, la Biblia. No sé que yo no la leí, pero es un problema tuyo que no la leíste. Pero a aquel día nadie va a poder alegar desconocimiento de la ley. Es que solo porque no conocías la ley, ay, es que los mayas no se van a perder porque nunca escucharon de Cristo. Error, Señor. Tenían una conciencia que les acusaba o les justificaba. El jurado calificador interno que les decía que lo que estaban haciendo era malo, tirar niños al Dios bolón, eso era malo, eso era pecado, que nunca escucharon hablar de Jesucristo, pero su conciencia lo va a condenar. Ay, Señor, como yo no conocía la Biblia, tú no me puedes condenar. Y no te la dejé ahí. ¿Sabes qué hacía? La tirabas y la tenías toda llena de araña. Toda sucia estaba la Biblia. Nunca la viste, nunca la leíste. Como aquella persona que había perdido los anteojos y tenía meses sin tenerlo buscando. Y la única vez que agarró la Biblia, metió los lentes en la Biblia. Y como nunca había la Biblia, no sabía dónde estaba la Biblia. El Dios justo va a permitirnos una audiencia de descargo en un tribunal frente a un juez para defendernos con argumentos válidos y sólidos de las acusaciones de las que estamos siendo objetos por alguien. Entonces Dios en su misericordia permitirá una conmutación de pena. ¿Qué es conmutación de pena? Es un indulto parcial. Vaya, está bien, te voy a dar la oportunidad. Saliste del COVID, ¿va? Sí, muy bien. Muy bien. Tiene otra pandemia. Y lo agarra en curva. Pastor, es que usted, eso es lo malo de usted, que usted tira maldición, no es palabra de conocimiento, hermanos. Eso no es maldición. Yo le digo para dónde va, yo le tiro primero. Eso es una palabra de conocimiento, es maldición. ¿Y qué está maldición? Porque le estoy diciendo para dónde va, pero ahora lo estoy diciendo para que se ponga en Biblia. ¿Y qué pasa? Dice entonces, aquí termino, estoy terminando ya. Entonces Dios en su misericordia permitirá una conmutación de pena, lo cual es un indulto parcial, en donde se sustituye una pena de mayor rango o rigor por otra de menor rango. Es una indemnización por cárcel. Y Dios te dice, bueno, mira, te voy a permitir que te mantengas libre, no en la cárcel. Pero, ¿vas a hacerlo? Sí, porque voy a hacer un pacto. Aquí es donde viene el pacto. Entonces, pide perdón. Señor, perdóname, pues vaya, perdóname. Sí, si confesamos nuestros pecados, fiel y justo, para perdonar los pecados y limpiar de toda manera. Ok, te perdono. Ok, pero ¿qué vas a hacer de aquí adelante? No, Señor, voy a hacer un pacto contigo. ¿Y cuál es ese pacto? No, Señor, yo voy a predicar el Evangelio y hacer un pacto de una última oportunidad. ¿Cuál es el pacto que va a hacer? De una última oportunidad, una vez que pasan la factura. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a que Dios nos corrija a la fuerza? Yo mejor voluntariamente. El otro domingo, el otro miércoles tengo llena de gente acá, porque va a traer un invitado. Tengo llena de gente acá. Ya no más lisonja, dígale a lo que está ahí, ya no más lisonja. Traiga gente que Dios te iba a traer, no ha traído a nadie. ¿Ve usted? Entonces, aquí termino. Eso, hermano, y aquí termino con esto. Efesios 6:20. ¿Qué está haciendo, pastor? Estoy confirmándoles con Biblia en mano, a menos que ustedes me demuestren lo contrario, que el evangelismo es un impuesto de guerra de Dios para su pueblo. Se lo demostré con la Biblia hasta la saciedad.
Si su fuente es la Biblia, usted va a estar de acuerdo conmigo. Si su fuente no es la Biblia, usted no va a estar de acuerdo conmigo. O si su interpretación es de otra manera, entonces no va a estar de acuerdo conmigo. Pero entonces juntemos su interpretación para ver si está aplicando reglas de interpretación. Y de ahí platiquemos. Después de haber hablado de la armadura, y que sea la armadura de Dios, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas estar bien, porque no tenemos toda la armadura de Dios de Efesios 6. Llegamos al 20. Toda la armadura de Dios, desde el 19, pongan, desde el 19. Termina. A mí me enseñaron que una regla de interpretación es que ningún texto de la Biblia puede ser, ¿cómo es? Sacado de contexto. Eso me lo enseñaron a mí. Que ningún texto de la Biblia puede ser sacado de contexto. Efesios 6:10 hasta el 20. No Efesios 6:10 hasta el 3, hasta el 4, no. Efesios 6:10 hasta el 20, la armadura de Dios. Y me enseñaron que la Biblia fue escrita en párrafos, no en versículos de capítulo. Por lo tanto, la armadura de Dios tiene 20 versículos. Desde Efesios 6:1 hasta el 6:20. Todo el contexto. Eso me enseñaron. Dos reglas de interpretación me enseñaron. Después de decirles, y tomad la armadura de Dios para que podáis estar firmes, y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y tomad la armadura de Dios. Todo llega a esta conclusión. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio. No es que la armadura de Dios me fue dada para guerra espiritual. Sí, en segunda instancia. ¿Se fijan cuánto texto ha sido sacado de contexto? ¿Se fijan cuánto texto ha sido sacado de contexto? Por eso la iglesia no hay poder. Porque cuando viene el demonio que quiere aplicar una palabra, dice, no, pero no es así. Dios, Jesucristo nos enseñó eso. Entonces viene el Espíritu Santo, cuando usted dice, Espíritu Santo, respalda. El Espíritu Santo no te puedo respaldar porque soy el Dios que te envía toda la verdad. Y lo que está diciendo es una media verdad. Una verdad media. Y entonces ahí lo dice, no, espérate, que yo tengo que respaldar lo que yo dije. Lo que yo no dije. Pero ¿por qué no hay poder en la iglesia? Ay, sí, pastor, porque no me gusta la oración, porque no me gusta la oración. Sí, póngale todos los argumentos que usted quiera, pero hay una razón fuerte. Por sacar el texto de contexto. Por sacar el texto de contexto no hay poder en la iglesia. Entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Sí, es que la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, los 7 elementos, es que fueron diseñados ¿para qué? Para ir, echar, para el demonio. No termina el párrafo. No termina el párrafo de la armadura de Dios de Jesús. No termina así. Se lo estoy demostrando cómo termina. No, es que toda la armadura de Dios ya está con toda la armadura. Entonces, ¿qué va a hacer con toda la armadura? Pablo dice. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. ¿En dónde habla de guerra espiritual ahí? Que a mí me lo diga. Aquí es donde la burla no puede nada. Aquí es donde tiene problemas de iglesia. Está enseñando a la iglesia verdades a media y medias verdades. ¿Por qué, pastor? Porque lo que nuestros antepasados, ellos eran ungidos, pero no eran gente de Biblia. Entonces ellos nos enseñaron muchas cosas buenas, la unción, la oración, hombres de guerra, hombres de combate, mujeres de guerra, mujeres de combate, pero no conocían a Biblia. Y ellos fueron los que nos enseñaron este montón de herejías, de medias verdades y de verdades a medias. Amadísimo hermano y hermana, espero haber sido edificado tremendamente con esta clase que se llama el evangelismo es un impuesto de guerra de Dios para su pueblo.